siga aquí en el 11. Un gusto conversar con Fernando del Collado, escritor, periodista, maestro. Fernando, bienvenido. Gracias, Javier. Es un gran gusto. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Sí? Con el trabajo de siempre y ahora promoviendo este libro. Trabajo. Ok, del que ahora hablaremos. Antes de que hablemos del libro, a lo mejor usted ha visto en Milenio, ya sea en televisión o en el impreso, una sección que se llama Tragaluz, que se transmite los domingos o se publica los domingos es edición impresa. Y el lunes es el programa. Te das cuenta, o sea, si yo te entrevisto a ti, platicamos. Pero si tú preguntas a bote pronto, te tienen que contestar a bote pronto. Te pregunto, ¿te das cuenta cuando te dice una mentira o no? De inmediato. ¿Sí? Uno va adquiriendo cierto callo. Sí. Y ya va uno interpretando sus miradas, cómo esquivan, este tema de mover la boca, ¿no? Sí, que te hacen, sí. Entonces sí es cierto que a veces descubro prácticamente que me están rodeando, mintiendo o cuando son sinceros. Sí. Oye, a ver, tú no sabes lo que te van a contestar. Y sin embargo tienes siempre una contrapregunta. ¿Eso cómo funciona en tu cabeza? Porque los preparo. Sí, se ve claramente. Y tengo que estar a veces investigando. Cuando son, por ejemplo, políticos fuera de la Ciudad de México, pues llamo por teléfono a los colegas para ver cómo está el contexto y esto. Ajá. Pero es una investigación porque todas las preguntas se hacen siempre con una base documental. Se les ha dicho son corruptos, es porque ahí hay una investigación. Claro. Y con esta idea yo preparo, digamos, una especie de cuestionario base. Y a veces me imagino, porque veo algunas entrevistas anteriores, por las que leo que están escritas de los personajes, sus posibles respuestas. Y me la imagino en serio. Casi te diría que estoy como construyendo un guión. Sí. Entonces, en la opción A o en la opción B. Entonces, cuando hay opción A, intento por ahí dar otra respuesta, sino la opción B. Y esta es, digamos, la forma en que se van armando, ¿no? Kate del Castillo se hizo muchas más veces que yo lo imaginaba hacia atrás. ¿Con Kate qué? Con Kate del Castillo, ¿no? Uh-huh. Se hizo a preguntas, muchas veces tuvo esta reacción. Sí. Y para adelante. Como que no la esperan, ¿verdad? Sí, como que no la esperan. Se prepara. Ella y otros, ¿eh? No. Sí. Hablo de la reciente que vi. Sí, con Kate, fíjate que fuimos a Los Ángeles y muy amable, me recibió en su casa. Y el tema del perrito, no sé si lo viste, salió con Lola, su perrita. La perrita andaba por ahí en el espacio que acondicionamos con la caja negra. Y me dice, mejor la voy a subir aquí porque va a estar muy inquieta. Entonces quedó ahí como un personaje. Sí, como un tercer personaje. Sí. Y con Kate fue insistir mucho o al menos intenté, una especie de control de confianza, ¿no? Un examen de control de confianza, un interrogatorio casi de estos policiales. Sí. Y con una idea de regresar con ella. ¿Quién estás siendo ahora? ¿Ahora quién eres? ¿Me estás mintiendo o no? Claro. Entonces ella se sorprendía cada vez que le decía, ¿no? Y volvíamos al tema de ella. El lenguaje de los ojos, de las cejas, el corporal, ¿no? Sí. El cuerpo, ¿no? Que te dice algo. Sí. Oye, Fernando, ¿por qué te dedicaste al periodismo, ¿Por qué eres periodista? Pues... Ahí te va el tragaluz. No, pues yo creo que casi lo llevo. Es una formación. Mi padre leía, soy de esta generación que siendo muy jóvenes, familiares, mi padre en este caso, y mi madre también leían los diarios casi todos los días, las revistas, entonces hay un contacto inicial por eso. Y hay una anécdota, por cierto, muy, muy familiar. Jacobo Zabludovsky en la noche. Ya ves que ve la televisión en familia. Jacobo era en la noche. Entonces, siendo muy pequeñito, a las, no sé, 3, 4 años, nosotros teníamos la costumbre de despedirnos de nuestros padres de beso. Sí, claro, yo también. Sí, yo también. Yo no sé qué pasó, que me dormí, entonces directamente fui a la televisión y en lugar de despedirme de mi padre, me fui a despedir de Jacobo. ¡No! Entonces, desde ahí yo creo ya. Ahí quedó. Ahí quedó el tema. Fíjate, ¿no? Que lo sepa el licenciado. A ver, ¿estudiar era en la Septién o dónde? Yo estudié en la Septién.
Sí, era de es la escuela, me parece, con mayor tradición en el oficio de periodismo, ¿no? Sí. Está la otra gran escuela que es la UNAM, ¿no? Entonces siempre fui de los que siempre quiso ir a la UNAM. Pero en periodismo dije, no, tiene que ser la Carlos Septién, porque quería ya de inmediato ejercerlo, escribirlo. Y había esta fama y creo que se mantiene, que la Septién, pues con los alumnos es inmediato su práctica, ¿no? Son, digamos, más practicantes que teóricos. Y lo cual no me arrepentí. La Septién me formó. Estamos hablando ya un rato. Ya un rato. ¿Te fuiste a Estados Unidos? No. ¿Estuviste, desde aquí trabajaste para algún medio estadounidense? Esto fue en San Diego Union. En San Diego Union. Y esto fue con Calderón en un periodo que tuve ahí fuera de circulación, en el tránsito de Calderón, cuando llega a la presidencia. Sí. Pero sí tuve oportunidad de irme a España y eso fue terminando la carrera. Y ahí tuve otra formación también de periodismo. Incluso esta tradición de pregunta directa viene probablemente de la Escuela del País, que ya desde entonces tenía no sé si lo llegaste a ver en la contraportada del País, sí. Una sección de pregunta rápida con respuesta rápida. Entonces ahí son, digamos, los... Y luego se hizo una columna, ¿no? Ya no fue la última página que era como más conversada, y la columna era, ¿con quién te gustaría quedarte en un elevador? Sí, de esas, ¿no? Y los llevaban a restaurantes, creo. Los llevaban a restaurantes también, etc. Y ahí, incluso Tragaluz, si me permites, surgen en Reforma, 2001, en Enfoque. Y ahí se da. Es cierto. Se da esta... Con René. Con René Delgado. Con René Delgado. Siendo el editor, ¿no? Sí, con Roberto Samarripa. Me tocó una época muy interesante, al menos para mí, de Reforma, con estos periodistas que salían a la calle todavía, ¿no? A investigar, ¿no? Estamos hablando Ciro, Ignacio, Daniel Moreno. ¿Qué equipo, Galo Gómez. Roberto Samarripa. René, por supuesto. Guadalupe Irizar. Guadalupe. Todos los que... Oye, qué equipazo tenía el Reforma. Sí. Incluso Rosana Fuentes Verain, Palacio. Claro. Yo creo que muchos en algún momento que pasamos por Reforma, pues estamos muy agradecidos con esa formación. Sí, ¿no? claro, ¿no? Era un buen equipo. Oye, a ver, ¿la ciudad es una ciudad de odios? ¿O esta ciudad es la ciudad de odios que tú ves? ¿Qué pasa con esta ciudad? Es una ciudad de odios. De odios, sin duda. Y es lo que hay que, me parece, llamar la atención, hay que empezar ya a volverlo a tocar. Sí. ¿No? Yo no soy optimista frente a los anuncios de una disminución del odio en este país. Creo que al contrario hay visos de que pueda seguir aumentando la polarización, y la polarización que se está dando ya en todos los niveles, desde el digamos, el máximo poder federal hasta todos, ¿no? Podría así seguir desencadenando más odios, ¿no? Sí. Y bueno, el texto, el libro recoge precisamente un trabajo anterior. O sea, yo hace 10 años hice un trabajo sobre también crímenes de odios con la comunidad LGBT. Sí. Y en aquel entonces hice un trabajo que se enfocó a denunciar el gran prejuicio cuando se investigan los crímenes de odio por parte de las autoridades policiales. Entonces, en aquel entonces fue rastrear las averiguaciones previas y a partir de sus propios instrumentos detectar ese gran prejuicio, odio a la diferencia, y por lo tanto no investigan. ¿Sí? Entonces, creo que el libro demostró que existe institucionalmente un prejuicio y un odio, y eso hace que no se investigue, no se procure. Pero quedaba pendiente esta otra gran vertiente de este drama, que es las víctimas. Entonces ahora este es el resultado. Ahora toco a las víctimas, toco sus contextos, los sobrevivientes,
e intento desde una perspectiva narrativa, porque esto es interesante y me parece que está ahí en una advertencia desde el inicio. Es una estructura periodística, pero trasciende lo periodístico y es algo muy narrativo. Entonces, sí recreo, sí voy, insisto, vuelvo con cada una de estas instantáneas a describir ese momento, la hazaña en el cual son asesinados. Sí. ¿No? Donde se te proyecta el odio. Entonces, con esto lo que busco, lo que aspiraría, es que nosotros toquemos también nuestro odio, que lo tenemos muy interiorizado, sí. Y con esto logremos entre todos más o menos volverlo a debatir, hablarlo, reflejarlo. Ponerlo, claro. Y avanzar. Oye Fernando, ¿cuál es ese perfil? ¿Cuál es ese perfil que tú alcanzas a apreciar? Lo que tú ves de muchos de estos personajes, las condiciones de los que matan, pero también a quienes matan, los que viven muchas veces atacando un poco. No sé por qué pensé en el caso de Norberto Ronquillo, ¿no? Del muchacho de la Universidad del Pedregal. No sé por qué pensé en él, digamos un poco, porque son historias de estas, sí, ¿no? Sí, historias en donde como que uno dice, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto odio, no? ¿Qué alcanzas a traducir de eso cuando hablaste con todos, o bueno, con buena parte de estos personajes que son partes de tu libro? Del libro, sí. Mira, creo que hay que identificar muy bien la característica del odio. Sí. El odio es ese gran temor, el gran miedo que tenemos, ¿no? Esa imagen virtual de una persona o de la imagen que nos creamos de una persona con la intención de eliminarla, ¿no? Eso es algo que se rechaza, que se distingue de la otra característica de la pasión o el crimen pasional, si hay una relación afectiva, en el odio no. Entonces vamos a ver un poquito para atrás. Sí. La característica del odio es eso, la hazaña con la que son ejecutados, con la que tú eliminas eso que te enseñaron a rechazar. Entonces, el odio son 25, 30 puñaladas. El odio es agarrar tu cabeza y reventar en el piso. En la piedra, en las losetas. El odio es cercenar tu cuerpo. El odio es asfixiarte, amordazarte, violentar tu cuerpo. Entonces, todas estas manifestaciones es lo que unifica los crímenes de odio contra la comunidad LGBT, pero también lo vemos, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Los feminicidios es una manifestación de odio, y el otro, por ejemplo, el crimen contra diferencias étnicas o políticas. Entonces, sí hay una manifestación muy tipificada, muy clara de la hazaña con la que se ejecuta cuando es por odio. Esa es la característica principal. Es decir, si con Norberto se vive una situación brutal, de tomar el cuerpo, asfixiarlo y negociar con sus familiares, exponerlos a una crisis de esta naturaleza. En el caso de los crímenes de odio, me parece que en términos de hazaña, esto es más cruenta, ¿sí? Porque hay ese ánimo de destrucción, de destruirlo hasta deshacerlo. Es como esta imagen, cuando ves quizás una cucaracha, si te causa, la tratas de eliminar, pisas, ¿no? Claro. Entonces, hay esas características en todos estos crímenes. Sin que sepas quién es. Sin que llegues a saber quién es la otra persona. O sea, no sabes. Claro, sí, porque el crimen de odio tiene, es decir, la hazaña es una característica. La otra es que no necesariamente conoces a la persona que matas. Sí. Entonces, por ejemplo, hay este gran mito, este prejuicio, que cuando las autoridades van a ver casos de asesinatos de homosexuales por motivos de odio, inmediatamente intentan asociarlo con su entorno. En su entorno más íntimo. Entonces siempre sale o la pareja. Y esta idea de, es cosa de pasional entre maricones, ¿no? Entre ellos se matan. Sí. No. Los que van y matan a los homosexuales y van y los ligan en los antros o van y a sus casas o en sus talleres o en las estéticas o en la calle misma, son esos que van sin conocerlo porque odian al extraño, al otro. Entonces no hay una relación afectiva, ¿sí? El crimen pasional, hasta donde tengo entendido, sí conoces, sí hay una pasión, sí eliminas con furia, pero hay una relación afectiva. Entonces el crimen el odio, el tipo de odio, no necesariamente conoces a la gente que asesina, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a un antro y ligamos,
¿sí? No necesariamente nos hace una relación afectiva. No. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del sádico. ¿El sádico cómo funcionaba? Ese caso de no sé si recuerdes, que secuestró a 6 homosexuales. Sí. En la Ciudad de México y mató a 4 y los asfixió y los colgó como reses en su departamento, por eso le llamaron el sádico. Casi los descuartiza y los abandona en la calle con maletas. Tenía un cómplice que sigue hoy, fíjate, después de mucho tiempo, sin ser detenido. Bueno, lo que hacía el sádico es ir a los bares, ¿sí? Agarraba un tipo de joven, ligaba con él y lo llevaba a su departamento, y estando en su departamento pues tenía hasta varios días y intimidaba a sus familiares, sacaba dinero y al final los acababa matando. ¿No? Entonces, porque hay un odio cuando lo agarran que es la otra característica de quien asesina por odio, es que no tiene arrepentimientos. Todo lo contrario, parece que se sienten héroes, ¿no? Solitarios, y hasta dicen que les hacen un bien a la sociedad por eliminar eso que rechazan. Oye, el tema, Fernando, de las mujeres, que ese es otro tema que sé que en buena medida aquí aparece, ¿no? En Ciudad de Odios, son las más susceptibles a la violencia, ¿no? Y al ataque y a estos crímenes de odio, ¿no? Sí, vulnerables en todo. Vulnerables, sí. Exacto, porque o sea, este país es tan violento y hay tantos odios, me parece, y lo digo con toda responsabilidad, que estamos matando no solamente por temas dinero, pasionales, sino que además le agregamos esta característica de odio. Entonces se mata, como ya te digo, mujeres, ¿no? Feminicidios, ya se están matando por diferencias religiosas. Me parece que cada vez hay más testimonios de registros de asesinatos por diferencias políticas, ¿no? Y estos son puentes de odio, ¿no? Entonces, si los homosexuales son un blanco fácil, las mujeres es otro. Hay más registros incluso de asesinatos a mujeres que homosexuales, porque me parece que sigue siendo todavía las mujeres el sector más vulnerable de crímenes por odio, ¿no? En este caso me concentro prácticamente en casos de la comunidad LGBT, que es el centro importante de ese trabajo, ¿no? Ver que también este sector está siendo hoy todavía acribillado, asesinado, ¿no? Oye, a ver, déjame plantearte otra de las cuestiones que están siendo muy importantes en la sociedad, que es el tema de el asesinato de los periodistas. ¿Ahí entran otras variables, Fernando, o qué variables entran? Porque también puede entrar la variable del odio, ¿no? La variable de alguien que hace algo que a mí no me gusta, o que incluso paradójicamente puedo llegar incluso hasta admirarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ves en esto? Yo un desastre y una tristeza, ¿no? Va. Hombre, y en estos días, las cosas que han pasado estos días otra vez, ¿no? Y anoche lo de Tabasco, ¿no? Lo de la periodista de Tabasco. Ahí qué característica, más que característica, qué constante ves. Fíjate que no sabría exactamente qué es. Hay muchas lecturas, ¿no, Javier? Sí. Primero son las relaciones con el poder, ¿sí? El poder y esta manía de desprestigiar a la prensa y de usarla. La relación a veces probada que hay entre los trabajadores del periodismo con algunos centros de corrupción. Entonces se da esas características en esta barbaridad de asesinatos, ¿no? Leí otra vez, no recuerdo exactamente dónde se hizo un análisis de contenido, que revisaban aquellos textos de los periodistas que antes que habían asesinado y que antes, los textos que hicieron antes de ser asesinados, ¿sí? Hicieron una observación. En el caso de aquellos asesinatos donde parecía que era un ajuste o que el crimen había ido por ellos para lo que quieras, para aterrorizar a la ciudad, para contraponerlos con el poder local o para eliminarlos por alguna mala relación con la prensa, se encontró que los periodistas que eran más vulnerables eran aquellos que en sus notas informativas se atrevían a valorar, ¿sí?, poco más, o dar una señal más del posible caso de un asesinato. Por ejemplo, ya ves que la nota roja de inmediato es, encontraron un cadáver en la esquina de tal, con
25 balazos y las autoridades dicen que es probable un ajuste de cuentas, ¿sí? Que es lo que obliga prácticamente la nota de inmediato, ¿sí? En los casos en que probablemente haya sido un factor que los eliminó, es que en la redacción decían es la plaza de los Zetas, sí, o parece ser que es un ajuste entre los Zetas y el otro grupo. Entonces, eso hacía más, desde el análisis de contenido, por supuesto, más que expuesto. Expuesto, sí, ¿no? Pero es lógico que estamos, bueno, a uno se le ocurre decir siempre a sumarse, pero en realidad no. Creo que no hemos visto la gran diferencia que es lo que un periodista vive en los estados a la Ciudad de México. Claro, ahí sí, están en otras condiciones, vulnerables, expuestos. Oye, Fernando, para cerrar, al principio decías algo que yo creo que está entre nosotros, que es el hecho de que la sociedad misma está viviendo confrontaciones, diferencias, algunas de ellas emanadas del poder político, ¿no? A ver, reflexionemos en esta parte final de lo que decías al inicio. Me llevas a la política. Sí. Oye, no necesariamente a la política, ¿eh? Te llevo quizás más, pienso, a la parte social, ¿no? De una sociedad con estas características como la nuestra. ¿Qué alcanzas a ver de eso? Y sobre todo después de ver esto, que es una ciudad de odios, que alcanzas a ver que se van, como tú decías, de repente se están manifestando de muchas maneras, ¿no? Sí, yo creo que se está, en términos narrativos, discursivos, sí se está polarizando y no se está midiendo el nivel de polarización en la que se están desahogando en la arena pública, ¿no? Pero a mí me gustaría llamar al final la atención sobre el tema de la tipificación del crimen, de tipificación del crimen de odio. Hay una cosa es lo que nosotros como ciudadanos o como lectores o como periodistas interioricemos, revisemos y topemos y logremos una empatía con esta realidad que está ahí, que hay que verla, que es esta eliminación. Y otra cosa es la responsabilidad del gobierno del Estado, sí, frente a estos crímenes. Hay que tipificar el crimen de odio. Es verdad que hay dos entidades en el país que ya hay un tipo o como agravante del móvil de odio. Lo que urge, y me parece que es clave, que se logre tipificar a nivel nacional este tipo de crímenes. ¿Por qué? Porque esto obligaría a las autoridades a definir bien los crímenes, los tipos de crímenes, a investigar mejor, a integrar mejor sus averiguaciones, a ser mejores, más profesionales y finalmente hacer expedientes sólidos para que se lleven y se enjuicie a los que están asesinando hoy por hoy con la mano en la cintura, pues a aquello que les enseñaron a rechazar. Entonces, otro éxito de este nivel brutal de asesinatos, estamos hablando uno casi por día, que en este país se asesina por odio a la comunidad LGBT. Pero ¿cuántas mujeres se calcula por día? Creo que son 3, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que en este momento, mientras tú estamos y yo hablando, están acuchillando, están matando con odio o están violando a una mujer y la están golpeando. Entonces es brutal. Entonces, si logramos tipificar que es urgente, sí se obligaría desde el gobierno a tener una mejor procuración de justicia y a parar definitivamente con mensajes claros, que si tú te tomas la libertad de exponer tu miedo con el máximo, que es violentando y es asesinando, pues sí te detendrán. Sí te pasa algo. Bueno, vamos a sacarnos una foto, como tú haces en el ¿Sí? Oye, ¿cuándo vas a presentar el libro? Parece que es el 18, ¿sí? 18 de... Bueno, lo tengo. En verdad, échenle una mirada. Ahora, no es un libro facilito, no es sencillo, es fuerte, pero es de este país. Sí, es de este país, ¿no? Estamos muy de acuerdo. Ciudad de odios, de Fernando del Collado, instantáneas de furia, crimen e intolerancia. Bueno, una foto para el recuerdo, mi querido Fernando. Y gracias, muchas gracias. Es un gusto.